Bien, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por su amor, por su misericordia y por su fidelidad. Y bueno, por un lado, con la mala noticia de que apenas estamos en el tiempo más difícil. Entonces lo más seguro es que tengamos que dejar de congregarnos todavía el 3 y el 10 de mayo. Y ya después veremos qué podemos hacer. Sin embargo, pues sigamos orando, sigamos leyendo nuestra Biblia. Es un tiempo en el que debemos ejercitarnos porque de venirse lo que ya hemos estado mencionando en algún tiempo, pues básicamente vamos a tener que sobrevivir cada quien como se pueda. Esperemos que todavía podamos congregarnos en algún otro tiempo y poder saludarnos, abrazarnos y todo lo que queramos dentro de lo que es agradable al Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor y el título es ¿Sabías que podrías nunca morir? Un mensaje que ustedes ya conocen, pero quiero que tengan en sus celulares, que lo guarden, si pueden pasarlo a una memoria y conservarlo, sería magnífico. Voy a leer el versículo donde basamos el mensaje de hoy. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces el título es ¿Sabías que podrías nunca morir? Este título es asombroso porque la mayoría de las personas no quieren morir. Y este versículo de la Biblia está inmerso en un capítulo profético que habla de la última generación, antes que Jesucristo venga a establecer su reino milenial, la cual tiene el privilegio de vivir en el tiempo de la resurrección de los muertos en Cristo y de transformar a los que no mueran, a pesar de un tercio de la humanidad que morirán por la gran tribulación y la tercera guerra mundial, según Apocalipsis 9:15, que dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercer parte de los seres humanos. Si fuera en este tiempo, estaríamos hablando de 2.500 millones de personas aproximadamente. El primer punto que vamos a tratar es: la muerte no fue el proyecto original de Dios. De acuerdo con Génesis 1:26 y 27, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Hablar de la corona de la creación, es decir, del ser humano, habla de que el hombre no fue creado para morir, sino para vivir por la eternidad como Dios mismo. Y como también en lo moral, en la sabiduría y en el poder y capacidad de sojuzgar a la creación de Dios. Pero había una condición que, por cierto, no respetaron
vuestros antepasados, de acuerdo, leeré Génesis 2, 16, 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre desobedeció a un solo mandamiento. Es extraordinario pensar en este acto de desobediencia. Por lo tanto, el hombre comió y se estableció la muerte, de acuerdo con lo que dice Génesis 3, 4 y 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El apóstol Pablo resume este acontecimiento en Romanos 5:12, que dice: por tanto, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No porque no lo conocieran, sino fue persuadido por la serpiente, que apocalípticamente es el diablo y Satanás, de acuerdo con Apocalipsis 12:9, que dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pecaron y se estableció la muerte, que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Sin embargo, Dios ha dado la promesa de destruir a la muerte. La muerte nunca fue el proyecto original de Dios, y por lo tanto Él ha prometido destruir la muerte. Eso nos lo dice Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Este profeta, que vivió por el año 750 a.C., habla de esta maravillosa promesa de parte de Dios, que aunque no es el único, es el que escogí para este tema. ¿Sabías que podrías nunca morir? Me refiero a parte de la última generación, la cual es la que dice, Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Factor de nuestro tema. Y según Tesalonicenses 4:16 y 17, que también es un pasaje paralelo al tema, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta generación es en la que resucitarán los muertos en Cristo, y solo ellos. ¿Quiénes son? Son los hombres y mujeres muertos que creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto vivieron en conformidad con Él. Pero también es la generación donde los que no mueran en el día y la hora de destruir la muerte, estos no morirán, sino que serán transformados en cuerpos glorificados, conforme o cumpliéndose 1 Corintios 15, 51 y 52, que dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, que todo el universo será su espacio divino de tránsito, y viajarán a la velocidad del pensamiento y serán como los ángeles, de acuerdo con Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. A pesar de que morirán muchos en este tiempo, de los cristianos verdaderos, solo para resucitar en 2 o 3 años, meses, semanas, días u horas. Habrá quienes mueran y en 1 hora o minutos resucitarán para nunca más morir. Gracias a Dios, aunque parezca que hay una derrota para la iglesia en nuestro tiempo, Dios ha prometido salvar de todas las naciones. Apocalipsis 7, 9 y 14, que dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gracias a Dios por esta realidad que un día podremos ver delante de nuestros ojos. Es para aplaudir en nuestro tiempo. El punto número 3 dice: ¿cómo podemos saber que somos la última generación? ¿Cómo saber que somos esa generación en donde la muerte será destruida? ¿Habrá forma de saberlo? Sí. Hay profecías que cronológicamente nos definen ese tiempo, razón por la cual podemos saberlo. Primero, en Jeremías 16:16 dice así:
He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todos los montes y por todos los collados y por las cavernas de las peñas. Nos habla del último tiempo, y no es el único refiriéndose a la última generación. En este pasaje nos habla de enviar pescadores para cazar a Israel y traerlo a su tierra. En 1897 se realizó el primer congreso sionista para convocarlos a construir su nación en su tierra, por Teodoro Herzl, el cual al terminar el congreso dijo: hoy he constituido el Estado de Israel. En 5 años o en 50, la historia lo dirá. Y proféticamente 50 años después, Israel fue constituido un Estado, libre y soberano, en el 1948, pero aprobado por las Naciones Unidas en 1947. ¿Cómo fue que por 2000 años esta tierra no perteneció administrativamente a Israel y llegó a serlo? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1948 y terminó en 1918, sucedió por 2 razones. Primero, para castigar la soberbia de Europa, expresada en uno de sus filósofos, Friedrich Nietzsche, con la frase Dios ha muerto. Y como la Biblia es profecía en todos los aspectos, quiero leer un pasaje que, aunque no tenía que ver con Europa, es aplicable. Isaías 1, 18, 20. Y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Se habla en esa Primera Guerra Mundial de 20 millones de muertos. Número 2. Para obtener la tierra de Israel, que estaba en poder del Imperio Otomano por unos 400 años, en el 1917 se lanza la Declaratoria Balfour, donde la tierra de Israel estaba en manos de Inglaterra, quien más tarde la pone a disposición de las Naciones Unidas. Cumpliéndose la primera parte del versículo de Jeremías, pero como no respondieron al movimiento sionista, envió cazadores y los cazaron, como dice la segunda parte del versículo. Tuvo que suceder la Segunda Guerra Mundial, donde se habla oficialmente de un genocidio y persecución antisemita, que murieron 6 millones de judíos en centros de concentración y exterminio en hornos. Después de esto,
la disposición de regresar a su tierra fue más que evidente. Ahora tuvieron que pelear por su tierra porque sabían que su supervivencia dependía de un territorio propio y con un gobierno propio para defenderse, como así fue hasta hoy, donde básicamente han ganado todas las guerras, al principio en desigualdad asombrosa. Estableciéndose pues el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, cumpliéndose la profecía del libro de Isaías, capítulo 66, verso 8, que dice así: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Que en un día naciera una nación, refiriéndose a Israel, ya que en su contexto el desmoronamiento del Imperio Otomano nacieron varios de los países musulmanes enemigos de Israel para que se cumpliera lo dicho por Lucas 21:29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, paralelo a Mateo 24:32-34, que dice: de la higuera aprended la parábola, como ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es sabido que la higuera es un árbol representativo de Israel, no es el único, por supuesto, y todos los árboles, de acuerdo con Lucas, se refiere a esas naciones. Pero veamos la última generación de la cual habla el Salmo 90, verso 4 y 10, que dice así: porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fue Moisés quien hizo esta declaración relacionándola con el tiempo de Dios, no es igual al nuestro, en lo cual establece el tiempo de esa última generación, es decir, 70 a 80 años. ¿Cómo podemos saber que se refiere a la última generación? ¿Cómo podemos saber que se refiere a la última generación? No se refiere a los antediluvianos, que como Matusalén vivió 969 años. No se refiere a su generación, ya que él vivió 120 años. Ni a la Edad Media, donde el promedio de vida eran 40 años, sino a la nuestra, que actualmente el promedio de vida es exactamente de 70 a 80 años. ¿Cuándo comenzó?
Todo indica que fue el 14 de mayo de 1948. De ser así, ¿cuánto nos falta para que se termine? Hagamos cuentas. Esta generación se cumplirá en el año 2028, o sea, 8 años. Antes de pasar a otros puntos que confirman que somos la última generación, leamos a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 8, que relaciona el Salmo 90, 4 y 10 con la venida de Cristo. Y dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Consideremos un poco más de nuestra generación. Somos la generación que cumplirá 6000 años de historia y debiera comenzar el milenio con Cristo. Somos la generación con la tecnología que ha hecho del planeta Tierra una pequeña aldea. Somos la generación con el armamento capaz de extinguir a la raza humana, por no mencionar armas nucleares y de otro tipo de destrucción masiva. Somos la generación donde más profecías se han cumplido, más o menos unas 50 profecías. 5. Todo indica que la última generación comenzó el 14 de mayo de 1948, de ser así terminará en 7 años a partir del 2022, la generación del Salmo 90 y 10, que como ya leímos dice, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son de 80 años, con todo su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos. Se cumplirá el 2028, hoy 26 de abril del 2020 estamos bajo cuarentena por una pandemia, lo cual significa una peste mundial, una forma de muchas en que hay para afligir al ser humano. Después de esto vendrá una vacunación obligatoria mundial, que con las especulaciones que hay sobre las vacunas, no se sabe si será buena o mala. Después una recesión económica mundial y más por el ajuste del dinero virtual. Finalmente un gobierno mundial opresor, de acuerdo con 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué harás tú? Sabiendo que eres la generación de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús nuestro Señor. Que si vives en Cristo podrías ni siquiera morir si eres de aquellos que pertenezcan
a los destinados para no conocer muerte. Cristo es no un Salvador, el único Salvador. Y quiero leerte Hechos 4, 11 y 12, que dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este momento quiero hacer una oración, porque es muy probable que este mensaje no solo quede en la iglesia, sino salga al mundo, aunque para nuestro tiempo ya es muy conocido lo que estoy mencionando. No así cuando empezamos con este mensaje. Aquellos que no tienen a Cristo, quiero que repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de la última generación en la que puedo resucitar en pocos días o años si muero en Cristo, o en la que seré transformado en un cuerpo glorificado para poder vivir por la eternidad contigo. Señor, en esta hora renuncio al pecado, al diablo, a la maldad, y recibo a mi Señor Jesucristo en mi corazón para que Él cambie mi vida y Él me haga una nueva criatura y se cumpla en mí lo que dice 2 Corintios 5:17. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios les bendiga y muchísimas gracias.